Bueno, entonces, buenas tardes a todos nuevamente. Pues me alegra mucho tenerlos en esta sesión del semillero. La idea, digamos, la charla del día de hoy, digamos, está enfocada en el tema de introducción, bueno, primero un repaso muy ligero a las estructuras de datos elementales, entonces específicamente lo que entendemos sobre como listas, pilas, colas, tablas hash, bueno, no tablas hash no, sino tablas de direccionamiento directo, y eso como para acercarnos un poco a entender dentro del mundo de las estructuras de datos, pues el rol que juegan cómo se desprenden los grafos y empezar, digamos, a trabajar sobre ese concepto. Entonces, el repaso que haremos será muy general, ¿sí? sobre esas estructuras de datos, ligeramente sobre cómo se utilizarían en los lenguajes que utilizamos generalmente en el semillero, que son Python y 6 C++. Y entonces, digamos que el foco, pues, a nivel de la ubicación semestral de la charla, pues, está más enfocado para las personas que ya han visto el curso de Introducción a la Programación y el curso de Estructuras de Datos. Pero bueno, digamos que intentaré, digamos, la parte general del concepto de grafos no depende tanto de la parte de programación, entonces esa es la parte interesante, pero en la medida de que haya algún elemento conceptual o de programación que sea necesario precisar, pues intentaré ayudar, digamos, orientarlos a todos, a cualquiera de ustedes que tenga alguna duda. También les recuerdo que el día sábado 26 está programada, digamos, la última sesión del año, que es una sesión un poco más avanzada en grafos, específicamente en un par de algoritmos para un problema que se llama el problema del flujo máximo en un grafo. Entonces también están invitadísimos a la reunión, también todo esto de ir conociendo, de ir empapando de estos conceptos y de estos algoritmos resulta conveniente, más allá de que ya se esté en el momento de la ubicación semestral para trabajar esos temas o que sea algo que se vaya a ver en el futuro. Entonces, a nivel de la introducción a las estructuras de datos, les pido un momento, excusas, voy a utilizar en principio un documento que utilicé este semestre en el curso solo que no me acuerdo cuál es, voy a ver si es en el curso, sí, entonces, pero no lo voy a abrir con esto, sino que sí, lo voy a abrir, entonces mejor hablámoslo denme un segundito. Y listo. Listo, entonces, bueno. Entonces, lo primero que debemos tener claro para empezar a entender el concepto de lo que es un grafo es entender bien entonces lo que es una estructura de datos, lo que es un tipo de dato y las diferentes estructuras de datos que se suelen utilizar en el contexto de las ciencias de la computación y de la programación en general. Entonces, cuando hablamos de una estructura de datos, que tenemos por acá, entonces, básicamente, bueno, antes de hablar de estructuras de datos, hablamos del concepto de tipo de dato. Entonces, el tipo de dato simplemente se refiere a una representación particular de un conjunto de valores. Se refiere como una especie de agrupación lógica sobre un conjunto de valores posibles que se puede tener en un contexto particular. Entonces, cuando hablamos de un tipo de dato, generalmente, entonces, hablamos de los posibles valores que pueden haber, o sea, debe haber una comprensión de los posibles valores que se tienen para el tipo de dato y también de las posibles operaciones que se tienen para ese tipo de datos. En algunos lenguajes la cuestión del tipo de datos llega hasta allí,
entender, cuando hablamos del tipo de dato, entender entonces los posibles valores que puede tomarse cuando se está hablando de ese tipo de dato y las posibles operaciones. En otros lenguajes se va un poquito más allá y el tipo de dato tiene unas implicaciones adicionales. En los lenguajes como C y C++, el concepto de, cuando hablamos de tipo de dato, también estamos pensando un poco en cómo se manipula en memoria o cómo se almacena en memoria esos valores. Entonces, en general, digamos, los tipos de datos más utilizados pues son los tipos de datos básicos que encontramos en los diferentes lenguajes. Entonces hablamos de los tipos de datos numéricos, enteros, decimales, y entonces los tipos de datos booleanos, y en C++ además que existe el tipo de dato puntero, y de ahí para allá lo que entendemos dependiendo del lenguaje, lo que son los arreglos en C y C++, lo que son las listas en Python. Y entonces digamos que allí tenemos una, digamos, la idea de lo que es un tipo de dato. Entonces, una estructura de datos ya se refiere a algo un poquito más general, más, digamos, donde la estructura de datos entonces ya está más asociada a esa, tenemos los datos, tenemos la información, esa información se representa a través de diferentes tipos de datos, y la estructura de datos lo que hace es determinar la forma como esos datos son organizados, o sea, qué estructura tienen esos datos en su organización conceptual y también en la forma en que están organizados los datos a nivel computacional. Entonces ya allí hablamos también de diferentes, cuando hablamos de la organización de los datos, entonces pensamos en ciertos elementos que también utilizamos en diferentes lenguajes de programación. Entonces, cuando pensamos también en las listas, estamos pensando en una estructura de datos, porque las listas nos hablan pensamos las listas, por ejemplo, en Python, entonces decimos las listas en Python agrupan datos de diferentes tipos, y esos datos están organizados de manera secuencial. Entonces, esa forma en que están organizados los datos y esa posibilidad de acceder a los elementos en las listas, entonces está asociada a la forma en que está definido la estructura de datos lista, digamos, en este lenguaje. En otros lenguajes como C y C++, cuando hablamos de arreglos, entonces uno sabe que a nivel conceptual esa estructura de datos es muy parecida a lo que entendemos como una lista en Python, que también hay una organización secuencial de los elementos que podemos hacer a través de sus posiciones y otras implicaciones, pero entonces las estructuras de datos, el rol que entran a jugar es entonces en la forma como están organizados los datos con algún propósito. Y finalmente se tiene un concepto que mezcla un poco lo que entendemos como una estructura de datos, lo que entendemos como un tipo de dato, y es lo que se denomina un tipo abstracto de datos. Entonces sería este TAD que tenemos aquí. Y entonces, pues un tipo abstracto de datos es, digamos, por así decirlo, una definición abstracta de un conjunto de valores, sus operaciones y sus propiedades. Entonces es una definición lo suficientemente general que digamos que ya no depende de la implementación. Entonces, a nivel de, digamos, es como una especificación general de un tipo de dato y de una estructura de datos, ¿cierto? Donde se determina de qué manera se están almacenados y estructurados la información que se tiene en la estructura, ¿sí? Pero que se hace esa especificación de una manera independiente del lenguaje de programación. Entonces, ya cuando hablamos de tipos abstractos de datos, tenemos que cuando hablamos de las listas, desde su concepto abstracto, las listas son tipos abstractos de datos, y tenemos entonces, por ejemplo, que las pilas, las colas, las tablas de direccionamiento directo, todos estos elementos son también tipos abstractos de datos. Podemos pensar en esas estructuras, entender cómo se usan sin tener que asociarlas directamente a un lenguaje de programación. Entonces, digamos que cuando hablamos de tipos de datos, de estructuras de datos, de tipos abstractos de datos, se mezclan algunos de los conceptos, pero entonces, como para recapitular, los tipos de datos, entonces, básicamente son representaciones de valores, de conjuntos de valores. Las estructuras de datos, entonces, se refieren a cómo digamos, definen es cómo se organizan los datos, o sea, cómo se organiza un conjunto de datos, una agrupación de datos,
y las estructuras de datos de por sí, cuando ya están definidas, entonces también pasan a ser un tipo de dato, ¿sí? Y los tipos abstractos de datos, entonces, son especificaciones abstractas, generales, por así decir, las matemáticas, digamos, explicaciones en forma matemática o de una manera similar de estructuras de datos y de tipos de datos. Entonces, especificaciones que no dependen de los lenguajes de programación, pero que se pueden representar o que se pueden implementar en diferentes lenguajes de programación. Entonces, a nivel de las estructuras de datos básicas son las estructuras de datos lineales y son las estructuras de datos que digamos que se ha visto, que se ven en los primeros cursos de programación, o sea, que se ve en el curso de introducción a la programación, que se ve en el curso de estructuras de datos y hasta allí se llega. Entonces, ese es el primer paso de lo que entendemos como estructuras de datos, las estructuras de datos lineales. Entonces, como su nombre lo dice, como su nombre lo indica, las estructuras de datos lineales permiten organizar la información, los datos que se tienen, los permite organizar de una manera que se puede entender, digamos, como su nombre lo dice, linealmente. Entonces, la estructura de datos, digamos, lineal más elemental, recuerden que es el concepto de lista, y entonces dentro del concepto abstracto de lo que es una lista, pues una lista esencialmente se entiende como una secuencia de elementos, de tal manera que yo, digamos, siempre me paro, digamos, por así decirlo, en el inicio de la lista, y a partir del inicio de la lista puedo ir al siguiente elemento, luego al siguiente elemento, luego al siguiente elemento, y así. Entonces los datos están organizados de una manera donde importa el orden, ¿sí? Y en las listas tenemos que yo puedo desplazarme a través de la lista, a través de sus diferentes elementos, pero que también puedo entonces, por ejemplo, eliminar elementos de las listas, que puedo agregar elementos al final de la lista o elementos al inicio de la lista, y que hay diferentes estrategias para representar listas computacionalmente. Entonces, digamos que la representación más usada para lo que se entiende como una lista desde el punto de vista abstracto es la representación a través de enlaces, de nodos. Entonces, en ese sentido se habla de estructuras, digamos, simplemente, bueno, enlazadas simples, estructuras enlazadas dobles, estructuras circulares dobles, ¿sí? Y básicamente todo esto de los enlaces, de que sea simple, que sea doble, eso se refiere, recuerden, al hecho de que desde un elemento cualquiera se puede mover a, digamos, es simple. Si desde un elemento solo se puede moverse hasta el siguiente, es doble si desde un elemento se puede, digamos, hay un enlace, hay una forma de moverse al elemento siguiente, pero también al elemento anterior. Y se tiene que la estructura es circular si cuando se llega al último elemento, desde el último elemento se puede ir al primero. Y se dice que es circular doble si desde el último elemento se puede ir al primero y si desde el primer elemento se puede ir al último. Entonces, digamos que las listas esencialmente son eso. Entonces, una representación o una organización secuencial de diferentes valores. Entonces, las listas las distinguimos esencialmente por sus elementos y también por el orden que ocupan los elementos en ellas. Entonces, digamos, podemos tener un conjunto que tenga los elementos A, B, C, D y E, pero entonces la lista que tiene primero la A, primero la B, luego la C, luego la D y luego la E, es diferente a la lista que tiene primero la C, luego la B, luego la A, luego la D, luego la E, a pesar de que tengan los mismos datos. Entonces, en las listas es importante el orden. Entonces, eso con respecto a lo que entendemos como una lista. Con respecto a lo que entendemos con respecto a el siguiente estructura de datos lineal, son las pilas. Entonces, las pilas también nos permiten organizar los elementos de forma secuencial, pero en las pilas hay, digamos, que más restricciones que las que encontramos en las listas. En las pilas, entonces, los elementos están organizados secuencialmente, pero digamos que los elementos solo se pueden acceder a las pilas siempre, digamos, a través de un tope. Y el único elemento que es accesible directamente a una pila es el elemento que está más al tope. Entonces recuerden que las pilas, cuando pensamos en las pilas, estamos pensando en un comportamiento similar al que tiene, por ejemplo,
qué sé yo, la pila de platos, utilizando nuevamente el término pila, o digamos, los platos amontonados en una cocina, donde en teoría uno debería primero tomar el plato que está en la parte de arriba, luego el siguiente y luego el siguiente, y si uno quiere colocar platos en esa torre de platos, pues uno lo normal sería colocar los platos en el tope. Entonces, a diferencia de las listas en las pilas, recuerden que los elementos siempre se colocan al tope y siempre se acceden al tope. En el tope, entonces, por esa razón, digamos que en las pilas siempre el último dato que se coloca en la estructura es el primer dato que se puede acceder en la estructura. Entonces, por eso las pilas, recuerden que tienen un comportamiento que es lo que se denomina con la sigla LIFO, que se refiere entonces a algo así como el último en entrar es el primero en salir. Entonces, cuando uno apila elementos, entonces el último elemento en ser apilado es necesariamente el primero que va a salir. Entonces, si el último elemento que se apiló fue la E, entonces sería el primer elemento al que se puede acceder en la pila. Una vez se ha accedido a la E, entonces pues se podría acceder al siguiente elemento en la pila, que va a ser entonces el siguiente elemento que era el último en entrar antes de haber accedido a la E. Entonces, las operaciones que nos interesan en las pilas generalmente están asociadas más al hecho de poner elementos, al hecho de quitar elementos, ¿sí? Entonces, a diferencia de las listas donde podemos agregar elementos en cualquier parte de la lista, ¿sí? Y desplazarnos libremente sobre cada uno de los elementos que están en la lista. En las pilas eso no es posible. Entonces, el siguiente dato o la siguiente estructura de datos lineal es lo que se entiende como una cola. La cola también es, por así decirlo, las colas son también, por así decirlo, versiones más restringidas de las listas. Entonces, en las colas tenemos también datos que están organizados de manera secuencial, de manera lineal, pero entonces las colas, digamos, a diferencia de las pilas, a diferencia de las listas, en las colas hay una parte o un extremo de la cola por el cual se pueden tomar los elementos y hay otro extremo de la cola por el cual se pueden agregar elementos. Entonces uno puede pensar en una cola como si fuera una fila en un banco o en una tienda o en algún lugar donde se haga fila. Entonces siempre digamos que hay un lugar por el cual la gente se agrega a la fila, se añade a la fila, y hay un lugar por el cual la gente, digamos, que es atendida. Entonces, esa parte de la cola por donde es atendida, por donde son tomados los elementos, es lo que se conoce como el frente de la cola, y digamos que la parte por donde se agregan los elementos es lo que se conocería como ahí no sabría como una traducción en español clara, digamos, como el final de la cola. Entonces, las operaciones que nos interesan, digamos, lo único que se puede hacer en las colas es tomar elementos de su frente y agregar elementos al final. No, digamos, a diferencia de las listas, no nos podemos mover por las colas libremente sin modificar las colas. O sea, la cola solo podemos ir tomando los diferentes elementos, sacando los elementos de la cola. En la lista nosotros nos podemos mover libremente en cualquier sentido. En las colas no, en las colas tomamos el elemento que está al principio, nos movemos al siguiente y ya luego no hay forma de volvernos. Ese elemento siguiente ya no va a estar en la cola. Entonces, eso digamos a nivel de entender por qué las colas son versiones más restringidas de las listas. Entonces, luego tenemos lo que son las tablas de direccionamiento directo, que son otro tipo de estructuras de datos lineales. Y las tablas de direccionamiento directo son, digamos, conceptualmente lo que entendemos en ciertos lenguajes de programación como arreglos, como las listas que normalmente utilizamos en Python, por ejemplo, y también lo que entendemos como los diccionarios en Python o los mapas en C++. Entonces, en las tablas de direccionamiento directo se tiene una clave y a partir de esa clave, digamos que se accede a un valor. Entonces, digamos, hay tablas de direccionamiento directo donde todas las claves son numéricas y son secuenciales. Entonces, eso es lo que normalmente entendemos como un arreglo o como una lista en ciertos lenguajes, como un arreglo en C y C++,
como una lista en un lenguaje como Python. Entonces tenemos posiciones y esas posiciones vienen a ser las claves que nos permiten acceder directamente a los diferentes valores. Entonces, digamos, también ya las claves podrían ser no numéricas y no ser necesariamente consecutivas. Y entonces, cuando nos movemos hacia ese escenario, entonces hablamos de tablas de relacionamiento directo, todavía estamos hablando de tablas de relacionamiento directo, pero entonces tendríamos lo que en el lenguaje como Python, lo que entendemos como un diccionario, o en un lenguaje como C++, lo que entendemos como un mapa, ¿sí? Entonces, esencialmente, entonces los elementos son organizados. Digamos que el orden dependería, hablar de que los elementos de una tabla de relacionamiento directo están organizados, dependería de la semántica que se le dé a las claves. Entonces, si las claves son numéricas y son secuenciales, o sea, digamos que están todas, o sea, no falta ninguna clave, entonces uno diría sí, los elementos están ordenados de acuerdo a su clave numérica. Pero cuando las claves no son numéricas, hablar de que están ordenados o no dependería de si establecemos un criterio para ordenar esas claves no numéricas. Entonces, si uno tiene un criterio o establece un criterio para ordenar esas claves no numéricas, entonces hablaríamos de que los elementos están ordenados. Pero entonces digamos que más que el orden en las tablas de direccionamiento directo, lo que importa es la asociación entre las diferentes posiciones y los diferentes valores. Entonces, recuerden, las tablas de relacionamiento directo, o más bien, lo que conocemos como arreglos, vectores o las listas nativas que proporciona, por ejemplo, Python, digamos que son la implementación de lo que conceptualmente se entiende como una tabla de direccionamiento directo. Y finalmente, entre las estructuras de datos lineales, la única estructura de datos lineal restante es lo que se entiende como un conjunto. Entonces, los conjuntos, a diferencia de las listas y de los demás elementos de los conjuntos, también tenemos datos, digamos, tenemos una agrupación de datos, pero a diferencia de todas las demás estructuras que mencioné hace un momento, en los conjuntos no podemos tener elementos repetidos. Entonces, tenemos que podemos tener elementos A, B, C y D, pero no es posible tener dos veces ninguno de estos elementos o tres veces ninguno de estos elementos. O sea, cada elemento debe existir una sola vez. Y entonces en los conjuntos el orden no interesa. O sea, entonces un conjunto que tiene A, B, C, D y E va a ser exactamente igual a un conjunto que tiene E, D, A, B y C. O sea, básicamente la forma como se enuncian los elementos en algún orden realmente no va a ser importante porque los conjuntos se van a entender a partir de que son iguales y tienen exactamente los mismos elementos, ¿sí? Independiente, digamos, de alguna cuestión semántica que se establezca sobre el orden de sus elementos. Entonces, digamos, con esto culminaría, digamos, este primer repaso de las estructuras de datos lineales, ¿sí? En una futura sesión, pues trataré de mostrarles algún repaso más bien de cómo se utilizan o cómo o de qué forma utilizar esas diferentes estructuras de datos en C, C++ y Python. Digamos que por cuestiones de espacio en esta sesión voy a pasar ahora ya a lo que tiene que ver con la introducción a grafos desde el punto de vista conceptual. Pero hasta este punto me gustaría saber si hay alguna pregunta, si todos van bien. Perdón. Pues, profe, por mi parte, todo claro. Cuando usted dice que son lineales, obviamente entonces existen aquellas que no son lineales, pero entonces, exacto. ¿cuál es la agrupación? Es decir, ¿esas son las únicas dos divisiones que vamos a encontrar? ¿Y dentro de ellas subdivisiones o cómo funciona? Sí, digamos, a nivel de, por así decirlo, divisiones, sí, están las estructuras de datos lineales, están las estructuras de datos no lineales, que en las estructuras de datos no lineales están, digamos, en general, el elemento general que aparece allí son los grafos. Ya dentro de los grafos hay una serie de clasificaciones, ¿sí? Pero básicamente a nivel de clasificación general hablamos de las estructuras de datos lineales y de las estructuras de datos no lineales.
ya vamos a ver, digamos que en, todos estos en todas esas estructuras que vimos hace un momento, digamos que siempre hay, digamos, en los conjuntos no es tan claro por qué es lineal, pero digamos que en las demás es claro que los elementos de alguna manera, digamos que hay una asociación en cuanto al orden, ¿sí? Y en cuanto a la representación general, el entendimiento general del dato y el entendimiento de cómo los elementos están relacionados entre sí. ¿Sí? Entonces digamos que en general en las listas hablamos explícitamente de los elementos en algún orden. En las pilas, digamos, en las listas los elementos en algún orden y desplazándonos entre los diferentes elementos arbitrariamente. En las pilas también hablamos de los elementos en algún orden, pero entendiendo que ese orden también determina cómo nos desplazamos en la pila y cómo accedemos a los elementos y cómo agregamos o quitamos elementos de la estructura. En las colas lo mismo, también un orden que determina entonces de qué manera se accede a los elementos, de qué manera se agregan y se eliminan elementos. En las salas de relacionamiento directo también hay un entendimiento digamos, de una organización de los datos, donde los datos, digamos que aquí son, digamos, esas estructuras de datos es lineal en el sentido de que no hay una forma de desplazarnos o no se entiende el tipo de dato o la estructura a través de un acceso o de una dependencia entre los diferentes datos más allá de cómo estén ubicados de alguna manera. Entonces, en las tablas de relacionamiento directo, pues al hablar de posiciones numéricas, hablamos de que los elementos están ubicados de acuerdo a las posiciones numéricas. Y cuando hablamos de que las claves son no numéricas, pues también los elementos están de alguna manera ubicados, a pesar de que no hay necesariamente un orden entre sus diferentes elementos, pero no hay ninguna relación entre un elemento en una posición arbitraria y otro elemento. Entonces, digamos que la relación entre los elementos están plenamente definidas por la estructura misma. En las estructuras de datos no lineales, vamos a ver en los grafos que ya la organización de los elementos depende de cómo se relacionan los elementos con los otros elementos que están en la estructura. Entonces, digamos que lo más general en la estructura de datos lineales es cuando los elementos, cuando la única relación que existe entre los elementos se da de acuerdo al orden en el que están, pero no como una relación semántica o una relación impuesta entre un elemento y los demás elementos en la estructura. Entonces, ahorita en un momento cuando miremos un poco ya lo que entendemos como un grafo, de pronto empieza a ser más claro esto de por qué es lineal y por qué en los grafos hablamos de que es una estructura de datos no lineal. ¿Listo? Entonces, antes de pasar, digamos, a mirar lo que tenemos para grafos, tenemos que, digamos, nosotros a través de estas estructuras de datos, nosotros podemos pensar en utilizarlas para representar elementos del mundo real, elementos que pueden ser útiles en diferentes contextos y que su representación computacional nos permite resolver problemas en diferentes contextos. Entonces, las listas pueden ser útiles para ciertas cosas, las pilas pueden ser útiles para otras cosas, las colas para otras cosas y así. Pero, sin embargo, cuando uno empieza a mirar el mundo en general, entonces uno se da cuenta que existen muchas cosas en el mundo que donde la información está organizada de tal manera que no es fácil entender o representar esa información con las estructuras de datos lineales. Entonces, en ese sentido, cuando uno piensa, por ejemplo, en las jerarquías laborales, entonces uno dice, tengo el jefe, tengo el presidente de la compañía, tengo los vicepresidentes, tengo los jefes de sesión y cosas así, ¿cierto? Pero entonces si uno quisiera representar computacionalmente esa información, uno diría, bueno, si yo utilizo una lista, pues ¿dónde tendría en la lista? Yo tendría una lista donde cada posición es una persona en la organización.
pero yo como a partir de la lista, yo como sé que el elemento que está en la primera posición es el jefe del elemento que está en tal posición. Entonces allí sí, uno podría tratar de representar esa información a través de, por ejemplo, una lista, pero esa relación jerárquica, ese decir, este personaje es el jefe de este y este es el jefe de este otro, y así, pues no es claro cómo podríamos, digamos, no va a ser fácil, no va a ser completamente intuitivo cómo representar adecuadamente una jerarquía laboral a través de las listas. En general, digamos que todo lo que entendemos como jerarquía, no solo las jerarquías laborales, también las jerarquías sociales, las jerarquías económicas, las jerarquías políticas, ¿sí? O sea, todo lo que entendemos como información que de alguna manera está asociada al concepto de jerarquía, entonces digamos que allí como que no es claro de qué manera, o digamos que no, digamos que requiere más elementos que los que se tienen en las estructuras de datos lineales que mencionamos hace un momento. Cuando hablamos de jerarquías sociales, entonces allí estarían, digamos, las jerarquías familiares y cosas de ese tipo. Entonces, cuando hablamos de las jerarquías familiares, abuelo, padres, hijos, y bisabuelos, tíos y todo ese tipo de cosas, entonces representar adecuadamente esa información a través de estructuras de datos lineales no es como tan fácil, ¿sí? Entonces, otro ejemplo de cosas que podríamos querer representar del mundo real, por ejemplo, las conexiones que se tienen en las redes sociales. Entonces, se tienen usuarios, se tienen que los usuarios son amigos de tales, que son amigos entre sí, que hay seguidores, que hay todos estos esquemas de interacción entre usuarios en redes sociales, pero cómo representar eso apropiadamente o cómo representarlo con las estructuras de datos lineales se puede hacer, pero requieren conceptos adicionales para que esa representación sea sistemática y sea computacionalmente y conceptualmente apropiada. Entonces, otros ejemplos son, por ejemplo, las redes eléctricas, las redes viales, y bueno, y hay un sinfín de ejemplos adicionales que podríamos mencionar. Entonces, estos solo son algunos ejemplos de elementos del mundo real que si quisiéramos representar computacionalmente, digamos que la representación a través de estructuras de datos lineales no es tan clara. Entonces, ahí surgen entonces dos preguntas. ¿Será que es posible representar esos datos con esas estructuras? Pues digamos, la respuesta a esa pregunta es sí, esos datos se pueden representar con esas estructuras. Sin embargo, entonces otra pregunta que surge y que entonces también respondería un poco a la, bueno, a la contrapregunta que podría surgir, bueno, y si se pueden representar con las estructuras anteriores, ¿por qué necesitamos algo más? Y lo que pasa, una cosa es que podamos representarlo con las estructuras anteriores y otra cosa es que lo podemos hacer sistemáticamente de una forma, digamos, apropiada y conveniente para resolver problemas interesantes que surgen cuando tenemos la información organizada de la forma que sugiere esos diferentes elementos del mundo real. Entonces allí aparece la pregunta de si hay alguna estructura de datos abstracta que está subyacente en esta información. Entonces la respuesta a esa pregunta es sí. Entonces esa estructura de datos abstracta que subyace a estas jerarquías laborales, sociales, económicas, políticas, a esas conexiones en redes sociales, redes eléctricas, redes viales y bueno, en fin, a todo ese tipo de cosas, esa estructura abstracta es lo que se conoce como un grafo. Sí, entonces vamos a ver lo que entendemos como un grafo. Entonces un grafo esencialmente, matemáticamente se puede definir como una pareja de dos elementos B y E, donde tenemos que B es un conjunto y es un conjunto de elementos que llamamos nodos o vértices. Entonces B va a ser un conjunto que tiene un B1, un B2, un B3, un Bn, ¿sí? Y entonces tenemos un conjunto E y ese conjunto E va a corresponder a un conjunto de parejas
donde esas parejas, donde los elementos de cada una de esas parejas van a ser elementos del conjunto B. O sea que los elementos de esas parejas van a ser nodos o vértices. El nombre nodo o el nombre de vértice se utiliza indistintamente cuando hablamos de grafos. Entonces, ¿qué es un grafo? Esencialmente, un conjunto de elementos que denominamos nodos o vértices y un conjunto de parejas que asocian esos nodos, esos vértices. Entonces, gráficamente, pues un grafo se puede entender como un conjunto de objetos que están unidos por arcos. Entonces, aquí tendríamos que esta misma estructura o estos mismos elementos A, B, C y D que mencionamos aquí para las diferentes estructuras de datos lineales, aquí tenemos que entonces los podemos, que pueden estar organizados en un grafo, estableciendo, digamos, conexiones entre elementos de forma arbitraria. Entonces uno podría decir que en este grafo que tenemos aquí, tenemos que los nodos o vértices son los valores A, B, C, D y E. Y que los arcos van a ser todas estas parejas que tienen los elementos que están conectados directamente. Entonces, que aquí tenemos que A y B es un arco o es una arista, BC es un arco o es una arista, C es un arco o una arista, BD es un arco o una arista, pero por ejemplo que B en este grafo que tenemos aquí no es una arista. ¿Y por qué eso no es una arista? Porque no hay una conexión directa entre el nodo B y el nodo E. Entonces, eso es lo que intuitivamente y por así decirlo matemáticamente entenderíamos como un grafo. Hasta aquí, ¿eso es claro para todos? Profe, yo tengo una duda sobre los nodos. No me quedó claro, esos nodos o vértices son propiamente los valores, el A, B, C, D, E, o es algo más. Eso va a depender, digamos, va a depender de la semántica misma que tengan la información cuando ya hablamos de un grafo específico. Sí, los nodos van a ser, digamos, elementos abstractos que están asociados a los datos que hay en la estructura, ¿cierto? Pero entonces en un ejemplo muy sencillo, en los ejemplos más sencillos, pues sí, podríamos entenderlos como los valores mismos que están dentro de la estructura. O sea, cuando pensamos en la similitud con las listas, las pilas, las colas y las otras estructuras de datos, entonces uno podría pensar que los nodos vendrían a ser esos elementos A, B, C, D y E que teníamos en la lista, las pilas, las colas y así. ¿Listo? Sin embargo, digamos que en ciertos escenarios los nodos pueden ser mucho más elaborados que simplemente, digamos, un dato preciso. En un nodo podemos tener una persona y entonces en la persona podemos hablar de que hay un nombre, que hay un código, que hay un salario, que hay una edad, que hay un estado civil, bueno, y una cantidad de información. Entonces, pero esos elementos que vamos a conectar van a ser, esos elementos conceptuales que vamos a conectar son lo que intuitivamente vamos a entender como los nodos o los vértices del grafo. ¿Listo? Ok, listo, clarísimo, profe. ¿Vale? Listo, entonces, ¿alguien más tiene hasta aquí alguna pregunta? Profe, o Sí, sea, Juan Manuel. yo lo trato de comprender como de una manera más general. Es que si uno entiende el grafo en sí como un sistema, uno lo que tendría ahí en los elementos o en cada uno de los nodos serían los componentes de ese sistema. Que para el caso de los ejemplos que usted ponía, entonces, por ejemplo, no sé, la estructura de la empresa, las diferentes secciones o oficinas que lo componen y cosas por el estilo. Pero entonces hay un tema de los datos, del tipo de dato que aloja cada uno de esos nodos. Entonces, uno estaría hablando que el grafo como tal es la representación de esa estructura o la estructura en sí misma, ¿cierto? Pero el tipo de dato, que era lo que hablábamos al principio de la presentación, entonces ese tipo de datos sí va a cambiar y puede cambiar incluso entre cada componente del sistema, Claro. entre cada nodo. O sea, un nodo puede ser absolutamente distinto en cuanto al tipo de dato que va a contener, ¿sí? Sí, es correcto. Okay, sí. okay.
Pero el grafo como tal puede en sí mismo representar un tipo de dato, pero internamente tiene otros tipos de datos. Y cada uno de los nodos puede tener o va a tener asociado un tipo de dato para la información que se representa a través de cada uno de los nodos. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo general hablamos de A, B, C, D, E, pero como le decía hace un momento a Santiago, podríamos tener un ejemplo donde cada nodo se refiere a una persona y entonces para cada una de esas personas podríamos tener mucha información, ¿sí? Y para representar cada una de esas piezas de información, pues utilizaríamos los tipos de datos que resulten convenientes. Entonces, sí, digamos que por eso digamos que los grafos son estructuras abstractas, se refieren a estructuras matemáticas, estructuras discretas, abstractas, en el sentido de que todos esos elementos sobre la información exacta y todo eso depende específicamente del contexto, pero digamos que el grafo define es la relación general que hay a través de sus elementos, ¿sí? A través de entre sus nodos y entre sus nodos o vértices o el nombre que se esté utilizando. Digamos, recuerden que el nodo vértice lo utilizaremos, digamos, de forma, o sea, no, digamos que puede ser que en algún momento se mencione nodo vértice, pero nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. ¿Listo? Profe. Sí. Entonces estamos hablando, por ejemplo, en este ejemplo del ABCDE, Sí. entonces ahí sería una clase nodo que tiene por dentro un elemento y también tiene por dentro una aristas que conectan con otras clases nodo. Pues esa es una posibilidad de representación, pero hay otras, ¿sí? O sea, primero hay que tratar de entender el concepto de grafo más allá de cómo lo vamos a representar en un lenguaje de programación en particular. Entonces, una posibilidad de representar los grafos en un lenguaje en particular podría ser, como vos lo mencionás, digamos, a través de una clase donde están los nodos y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver que, por ejemplo, en un momento, que también hay unas representaciones más sencillas donde los grafos se pueden representar como listas, pero como listas siguiendo una estructura particular, una estructura bien definida, o sea, una estructura sistemática, ¿sí? O sea, algo bien definido y bien, no arbitrario, sino donde se establece realmente de forma clara cómo están los elementos organizados en las listas que representan un grafo. ¿Listo? Pero ya vamos en un momento bueno, confiando que el tiempo nos dé, a mirar de pronto cómo lo representaríamos conceptualmente con otras estructuras de datos. ¿Listo? Listo, profe, sí, es que tenía ahí el concepto, pero ya más como con punteros y todo eso, No, sí, tiene más sentido, lo tuyo es más sencillo. Sí, es una posibilidad, pero el concepto de grafo no depende de conceptos específicos de un lenguaje de programación. Entonces, uno puede representar un grafo a través de punteros en 6C++, porque en 6C++ tenemos punteros, pero por ejemplo en Python no hay punteros y podemos representar grafos. Entonces, el concepto de grafo no es un concepto abstracto, no depende del lenguaje de programación. ¿Listo? Ok, listo, gracias, profe. Vale. Entonces, miremos, digamos, primero algunos ejemplos digamos, de cómo se verían estos dos conjuntos B y E en algunos grafos. Entonces, por ejemplo, en este grafo A, B, C, D que tenemos aquí, tenemos el conjunto B, tendría A, B, C, D y E. Sí, esos serían esos elementos. Y que el conjunto E sería un conjunto donde estarían estas parejas que están acá, donde digamos están las parejas que representan las diferentes conexiones. Entonces está la pareja AB, pero observen que aquí también estaría la pareja BA, porque realmente estas conexiones aquí se interpretarían en ambos sentidos. Entonces estaría la pareja AD, la pareja DA, la pareja AE, y así para todas las conexiones que tenemos en este grafo. Entonces, matemáticamente, digamos, esta es la representación gráfica de un grafo que se compone de estos 5 vértices y se compone de estas parejas que representan las diferentes conexiones. Tenemos por acá otro ejemplo de un grafo
donde los elementos ahora ya no son letras, acá eran letras A, B, C, D y E. En este grafo, entonces los nodos van a ser números. Entonces los nodos en este caso van a ser los valores 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Y las aristas entonces van a ser las conexiones que existen entre esos elementos. Entonces observen que en este grafo en particular vemos algo que no estaba en los otros ejemplos, que hay una conexión entre un nodo y sí mismo. Esto que tenemos aquí es una conexión entre el nodo 1 y el mismo. Entonces por eso aparece la pareja que tiene 1 y 1. Aparece de manera similar la pareja tiene 1, 2, 2, 1 y bueno, y todas las conexiones que tenemos aquí. Observen que aquí también observamos algo que puede ocurrir. Podemos tener nodos que no están conectados con nada. Entonces, este nodo 8 hace parte del grafo, pero en este grafo el nodo 8 no tiene ninguna conexión. Observen que no hay ninguna pareja, entonces, que tenga el valor 8. Entonces, este sería, digamos, otro ejemplo de un grafo desde el punto de vista, por así decirlo, matemático. Tenemos aquí un tercer ejemplo, donde se observan entonces de manera más general algunas características. Entonces los vértices aquí son A, B, C, D, F, G y H, pero observen que en este caso el conjunto E de aristas va a ser un conjunto vacío. Eso quiere decir que tenemos estos 8 nodos, pero que no hay ninguna conexión entre ellos. Y eso es válido dentro de la definición matemática de un grafo, porque la definición matemática de un grafo simplemente dice, tengo un conjunto de vértices y tengo un conjunto de aristas. En este caso el conjunto de aristas es vacío y por ende, digamos, eso representa que no hay ninguna conexión entre los elementos. Entonces, estos tres ejemplos son claros para todos. Profe, ¿esos que no tienen arista son accesibles o no se puede acceder a ellos? Habría que definir entonces qué entendemos por acceder a un elemento. Sí. O sea, sería como sacar o extraer la información que hay dentro de ese nodo. Pero entonces ahí es donde entonces empezamos a mirar un poco la relación con la cuestión lineal. Entonces observen que en las estructuras de datos que ya conocíamos, listas, pilas, colas, nosotros generalmente podríamos hablar de una noción de acceso a los elementos. La noción de acceso a los elementos en las listas pues es, me paro en un elemento y me puedo mover al elemento siguiente, al elemento anterior, así. En las pilas entonces me paro en el tope y quito el tope y sigo en el siguiente y así, ¿cierto? Pero en un grafo digamos que no hay esa noción de cómo acceder a cada elemento. Entonces lo que vamos a ver es que realmente lo que vamos a hacer cuando queremos procesar un grafo es que nosotros vamos a parar arbitrariamente en un nodo que nos interese, más bien, vamos a parar en un nodo arbitrario o nos vamos a parar en un nodo que por alguna razón nos interese en un contexto particular y que nos vamos a mover a partir de ese nodo a partir de las conexiones que tiene ese nodo. Entonces, como respondiendo un poco a la pregunta que hacía Luis hace un momento, entonces en un grafo en el cual no hay ninguna conexión, pues significaría que cuando me paro en un vértice, en un nodo cualquiera, pues no me puedo mover a ninguno. Entonces realmente eso significaría que no puedo hacer ningún movimiento y probablemente eso tendría ciertas implicaciones en ciertos contextos donde de alguna manera se quiera hacer algo de acuerdo a las conexiones que tiene el grafo. Entonces si no hay conexiones, seguramente sea algo que se quiera hacer a través de las conexiones, no puede ser que tenga algunas implicaciones. Pensemos, por ejemplo, que que aquí no tuviéramos A, B, C, D, E, F, G y H, sino que tuviéramos nombres de personas y que fueran nombres de personas y relaciones de amistad. Entonces, si uno quisiera yo quisiera saber la cantidad de amigos que tiene alguien. Entonces, para yo saber la cantidad de amigos, tendría que pararme en un nodo y ver, pues, digamos, hacia cuántos elementos me puedo mover. Eso matemáticamente también querría decir que quiero ver es cuántas parejas tienen ese elemento como un componente, ¿sí? Entonces, si el grafo no tiene ninguna conexión, pues significaría que, o sea, si un nodo no tiene ninguna conexión, significaría que en ese contexto particular, donde las conexiones representan amistades, significa que es alguien que no tiene amigos. Y en este caso, digamos, si tuviéramos que no existe ninguna conexión en todo el grafo, pues eso sería un escenario donde ninguna persona tiene amigos, o sea, todas las personas están sin amigos, ¿sí? Entonces digamos que en el acceder a los elementos, pues esencialmente un elemento que no tenga conexiones es un elemento que no va a poder
desde él no vamos a poder llegar a los demás, y seguramente, dependiendo de cuál sea el contexto en el cual se esté trabajando, eso va a tener algunas implicaciones para, ya dependería específicamente del problema que estemos, o sea, de la información que estamos representando y de para qué estamos representando la información. No sé si eso puede que en este momento suene muy vago, pero no sé si al menos deja como una idea, Luis, sobre lo que me preguntabas. No, sí, ya quedó totalmente claro. No, y las amistades, sí, buen ejemplo, parece Luis. Listo. Entonces, antes de mirar, de pasar a lo que tiene que ver con la representación, observen que esto que tenemos aquí son representaciones, es una representación matemática, es representar el grafo, bueno, gráficamente, o representar el grafo a través de conjuntos, de estructuras matemáticas. Vamos a ver ahora cómo, más adelante, cómo representaríamos un grafo a partir de estructuras de datos computacionales. O sea, listas, pilas, colas y todo este tipo de elementos que tenemos en los lenguajes de programación. Antes de llegar allá, vamos a ver ciertas clasificaciones, ciertas propiedades que tienen los grafos. Entonces, los grafos, digamos que se pueden clasificar de acuerdo a cómo se interpretan las conexiones, se pueden clasificar en grafos dirigidos y grafos no dirigidos. Entonces, básicamente un grafo no dirigido va a ser, digamos, también, como lo vamos viendo, igual que los grafos normales, van a ser una pareja que tiene dos conjuntos, un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. El primer conjunto, el conjunto de vértices, no cambia. En el conjunto de aristas tenemos entonces que se tiene que el conjunto asociado a las aristas va a ser matemáticamente una relación, ¿sí? Una relación que va del conjunto B al conjunto B, ¿sí? O sea, una relación entre los vértices, pero se tiene que cumplir en un grafo no dirigido, se tiene que cumplir que esta relación es simétrica. ¿Todos recuerdan lo que es una relación simétrica? No, profe, la verdad yo no me acuerdo. Todos recuerdan lo que es una relación, ¿cierto? Claro, cuando en dos conjuntos, pues uno está relacionado con otro y no necesariamente tiene una sola relación, sino que pueden ser varias. Listo, sí. Entonces, una relación matemática, recuerden que simplemente tengo dos conjuntos y la relación matemática es es asociar los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. Entonces, matemáticamente una relación es un conjunto de parejas que tienen el primer componente de cada pareja es un elemento del primer conjunto, el segundo componente de cada pareja es un elemento del segundo conjunto. Y entonces una relación es simétrica cuando siempre que tenemos un elemento, si yo tengo un elemento A, B en la relación, bueno, esto no, aquí de pronto esta notación no es correcta. Si yo tengo un elemento A, B en la relación, o sea, si esta pareja hace parte de la relación, también necesariamente la pareja que tiene B y tiene A tiene que hacer parte de la relación. O sea, es simétrica cuando cada pareja y su inversa hacen parte de la relación. La relación no es simétrica cuando hay un elemento, hay una pareja, tal que el inverso de esa pareja no hace parte de la relación. Entonces, miremoslo, por ejemplo, con estos ejemplos que tenemos aquí. Observemos, este conjunto B que está aquí es una relación que es una relación entre los elementos del conjunto B y los elementos del conjunto B. Observen que todas las parejas que están aquí están conformadas por el primer componente es un elemento del conjunto B, el segundo elemento también es un componente del conjunto B. Entonces, observen que esta relación que está aquí es simétrica. ¿Por qué es simétrica? Observen que para cada pareja que hay en la relación, la pareja inversa de esa relación también está en la relación. Entonces, observen que aquí está la pareja AB y observen que también está la pareja BA. Está la pareja AD, está la pareja DA, está la pareja AE, está la pareja EA y así para todas las parejas. Si, por ejemplo, en la relación estuviera, qué sé yo, la pareja EC, pero no, y digamos, si agregara esta pareja EC a la relación, como lo estoy haciendo aquí, pero no agregar a la pareja CE, entonces esta relación dejaría de ser simétrica. Entonces está claro
para todo lo que o recuerdan entonces ya lo que es una relación simétrica. Sí, es Sí, profe. como hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? No. Todas las combinaciones posibles es esto del producto cartesiano, ¿sí? Cuando hago B por B, pero no, una relación es simétrica si, o sea, una relación es un subconjunto del producto cartesiano. Ya. Pero es Sí, simétrica ya si cumple eso que dije hace un momento, ¿listo? Sí, ya. ¿Vale? Listo. Entonces, en un grafo no dirigido es necesario que ese conjunto de aristas sea una relación simétrica, o sea, que en ese conjunto todas las parejas estén con su inverso, o sea, que hagan parte del conjunto. Si hace falta el inverso de alguna pareja, entonces la relación deja de ser simétrica. Y si entonces el conjunto de aristas de un grafo es un conjunto que no corresponde a una relación simétrica, entonces significa que ese grafo no es un grafo no dirigido. ¿Sí? Esa es la interpretación matemática de lo que se entiende como un grafo no dirigido. ¿Sí? Entonces, gráficamente, digamos que todos los grafos que hemos visto hasta este punto son grafos no dirigidos. Gráficamente, los grafos no dirigidos se representan dibujando sus arcos sin especificar la dirección en la cual se da digamos, la dirección que tienen los arcos. Observen que en todos los grafos que teníamos anteriormente, siempre los arcos o las aristas, entonces los dibujamos con una línea y entonces gráficamente no había nada que dijera que la línea iba de E a C o de C a E. Entonces, digamos, no se interpreta la dirección de las aristas, o sea que las aristas se toman, por así decirlo, en ambos sentidos, ¿sí? Entonces, digamos, a nivel, desde el punto de vista gráfico o de la representación gráfica, un grafo no dirigido es un grafo donde las aristas donde no nos interesa la dirección de las aristas. Pero matemáticamente eso quiere decir que al no interesarnos la dirección de las aristas, eso significa que matemáticamente el conjunto de aristas debe tener las parejas en ambos sentidos. O sea, si hay una conexión entre A y B, en el conjunto de aristas tiene que estar la pareja AB, pero también tiene que estar la pareja BA, ¿sí? Entonces, eso es lo que entendemos como un grafo no dirigido. Todos los ejemplos que hemos visto hasta aquí eran grafos no dirigidos. Luego nos movemos entonces a lo que entendemos como un grafo dirigido. Entonces, un grafo dirigido es esencialmente también una pareja que tiene un conjunto B, un conjunto E. Ese conjunto E también es un conjunto de parejas o una relación que va de B a B, ¿cierto? Pero entonces, intuitivamente, digamos que en un grafo dirigido se flexibiliza esta imposición de que este conjunto E sea simétrico. Entonces, en un grafo dirigido, ese conjunto E no hay ningún requerimiento especial sobre el conjunto E. Ese conjunto E puede ser simétrico, puede ser no simétrico, ¿sí? Entonces, digamos que no hay ningún requerimiento específico sobre los elementos que pueden haber dentro de ese conjunto. Entonces, la única diferencia matemáticamente entre un grafo no dirigido y un grafo dirigido es que el conjunto de aristas en un grafo no dirigido se interpreta como una relación simétrica y el conjunto de aristas en un grafo dirigido se interpreta como una relación arbitraria, una relación que no es necesariamente simétrica ni no simétrica. No hay ningún requerimiento, ninguna imposición particular sobre ese conjunto E. Entonces, nosotros podemos tener un grafo como el siguiente. Un grafo donde el conjunto de vértices tiene A, B, C, D, E, F, G y H, y el conjunto de aristas tiene las parejas que están aquí. Observen entonces en este caso que está la pareja AC, pero no es necesario que esté la pareja CA, como en este caso no está la pareja CA. Está la pareja BC, pero sí está la pareja CB. O sea, puede que esté, puede que no esté. Está la pareja DB, no es necesario que esté la pareja BD, y así. Entonces, digamos, en los grafos dirigidos, digamos que la forma como están definidas las parejas define el orden que tiene la conexión en la representación gráfica. Entonces, en los grafos dirigidos es necesario dibujar en las aristas el orden o de dónde a dónde va la conexión. Entonces, observen que, por ejemplo, en este grafo está la arista AC. Entonces, eso significa que la dirección que hay entre A y C es una conexión que va desde A hasta C. Entonces, la flecha llega a C. ¿Sí? Observen como no está la arista C, A, no hay una flecha que llegue desde C
hasta A. Observen que está la relación, la BC, entonces por eso de B a C hay una, digamos, aquí no se ve bien lo voy a colocar acá de pronto, lo voy a remarcar acá que creo que no se nota bien en el gráfico, pero entonces aquí estaba la relación, la pareja BC, entonces de B hacia C hay una conexión, pero también está de C hacia B, entonces por eso de C hacia B hay una conexión que tiene una flecha que llega a B, y así para todas las demás parejas. Entonces en un grafo dirigido, ahí digamos que se interpreta un orden, perdón, se interpreta una dirección para los arcos o las aristas que hacen parte del grafo. ¿Es eso claro para todos? Sí, profe. Sí. ¿Listo? Listo, entonces, digamos, el siguiente tipo de grafo que tenemos es lo que se conoce como un grafo con peso. Entonces, un grafo con peso, digamos, en los grafos con peso, entonces hablamos de grafos dirigidos con peso, grafos no dirigidos con peso. Digamos que la definición es similar, o sea, ¿qué pasa? En un grafo dirigido con peso, tenemos que es un grafo dirigido, ¿sí? G, que tiene un conjunto B y un conjunto E, y lo que se le añade a ese grafo dirigido es que se le asocia una función de peso. Entonces, esa función de peso F es una función total que va del conjunto E al conjunto de los números reales. Entonces, esta función lo que hace es asociarle a cada arista del grafo, le asocia un número, le asocia un valor. Entonces, un grafo con peso es esencialmente un grafo donde cada arista tiene un peso, tiene un valor. Y matemáticamente ese peso que tiene cada arista se representa como una función que va del conjunto de aristas a los números reales. Entonces, nosotros podemos tener un ejemplo como el siguiente. Nosotros podemos tener un grafo donde están los vértices A, B, C, D y E. Un conjunto de aristas donde están estas parejas que tenemos aquí. Observen que aquí hablamos de un grafo dirigido, entonces por eso no es necesario que estén los elementos en cada sentido. Y entonces esta sería la representación gráfica del grafo, pero le hemos asociado entonces una función. Tenemos una función que asocia a cada arista, le asocia un valor. Entonces tenemos esta función f a la arista AB le asocia el valor 4, esta función f a la arista AE le asocia el valor 2, esta función f a la arista BC le asocia el valor -1, y así para cada una de las demás aristas. Entonces, gráficamente, un grafo dirigido con peso, pues lo que vamos a añadir en la representación gráfica es que sobre cada arista vamos a colocar el valor del peso que tiene el grafo. Entonces, por eso, como f de AB, o sea, el f de la arista que conecta con B es 4, entonces aquí gráficamente en la arista que conecta A con B añadimos el 4. Y así para cada una de las demás aristas. ¿Listo? Tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos por acá que tenemos un grafo donde los vértices son 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9. Tenemos estas aristas que tenemos aquí, estas parejas. A cada arista le asociamos un valor. Y entonces la representación gráfica de ese grafo sería esta, donde las flechas pues implican las direcciones en los arcos que hay en el grafo y los valores que están sobre cada una de las líneas representa el peso que tiene asociado cada una de las aristas. Entonces, ¿está claro para todo lo que es un grafo con peso? Sí, profe, aunque yo tengo dos preguntas. La primera Sí, sería, Santiago. ese peso que se le asigna es arbitrario. Uno puede definirlo que, digamos, en el caso que está al lado derecho, de 1 a 2, sea 1 en vez de 8 o Sí, 90. claro. Ese peso es un peso que, digamos, matemáticamente se representa como una función, pero el valor exacto va a depender de la información que esté representando el grafo. ¿Sí? Por ejemplo, entonces uno podría decir, mire, en estos nodos A, B, C, D y E, volvamos al ejemplo de que son personas. Y entonces, digamos que las aristas representan, por ejemplo, que son amigos o qué sé yo, que hay algún tipo o algo así, ¿sí? Y los pesos pueden representar la distancia o el tiempo que le toma a cada persona ir donde la otra persona, ¿sí? Entonces, claramente,
puede ser que en cierto escenario particular el nodo A represente a Carlos, el nodo B represente a Luis y la conexión entre A y B sea 500. Puede haber otro escenario donde esa conexión ni siquiera exista, o puede haber otro escenario donde esa conexión tenga peso 10, ¿sí? O sea, el peso que tiene va a depender del contexto, o sea, ahí o sea, ocurre lo mismo que teníamos con respecto a los vértices, va a depender de la semántica misma que tenga el escenario que se esté representando a través del grafo. ¿Listo? Ah, listo. Y se pueden repetir de la misma manera, o sea, pueden Claro, haber sí. muchos del mismo valor. Sí, por ejemplo, mira que por ejemplo aquí tenemos un ejemplo. F de Sí. 4,5 es 3, F de 6,7 es 3. Podría ser que todas las aristas tengan el mismo peso. Sí, podría ser que la mitad de las aristas tiene un peso, la mitad tiene otro peso. O sea, es completamente arbitrario el peso y depende del contexto. ¿Listo? Ah, listo, Pero listo. matemáticamente el peso se refiere a un valor numérico que se le asocia a cada arista del grafo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Y esta función debe ser una función total porque se debe cumplir que todas las aristas del grafo deben tener asociado un valor. Si la función no fuera total, eso permitiría que ciertas aristas no tengan asociado ningún valor, pero como es necesario que tengan asociado un valor, entonces esa función debe ser una función total. ¿Listo? Profe, yo tenía una duda, es que yo estoy viendo que todos son dirigidos, todos los grafos son dirigidos para un grafo con peso. ¿Es necesario que sea dirigido o pueden haber no dirigidos? No, digamos, observen que cuando uno observa la definición entre un grafo no dirigido y un grafo dirigido, uno se da cuenta que trivialmente todos los grafos dirigidos son matemáticamente grafos no dirigidos, solo que son grafos no dirigidos donde todas las conexiones están en doble sentido. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso si yo tuviera un grafo no dirigido donde quiero tener peso, pues eso es un grafo dirigido donde todos los arcos están en los dos sentidos. Ya. Obviamente, puede ser que el peso en un sentido sea diferente al peso en el otro sentido. O sea, puede ser que el peso de ir de A a B, o sea, el peso de la arista de conecta A con B sea 10 y que el peso de la arista de conecta B con A sea 5. ¿Sí? Sí. O sea, no es necesario o sea, como son aristas diferentes, digamos que su peso pues es diferente, o sea, puede ser diferente. ¿Listo? Esa era mi segunda duda, que si podían tener pesos distintos siendo la Sí, claro. misma... Son aristas diferentes, o sea, hay que entender que son aristas diferentes. Conectan los mismos nodos, pero en dirección contraria, entonces por eso son aristas diferentes. O sea, y matemáticamente los entendemos como aristas diferentes. Listo. ¿Listo? Vale, entonces miremos algunos ejemplos del mundo real donde vemos grafos. Entonces, por ejemplo, los amigos que tenemos en el Carelibro, en el Facebook. Entonces, tenemos, por ejemplo, bueno, en el Facebook nosotros sabemos que las relaciones son en ambos sentidos. O sea, cuando yo le envío la invitación a alguien, pues si esa persona la acepta, pues yo ya soy amigo de esa persona y esa persona es amiga mía, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que uno podría representar las relaciones de amistad en Facebook, uno las podría representar como un grafo no dirigido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un grafo donde los nodos son los nombres, o sea, se refieren a personas, Zlatan, Dominica, Teófilo, Arjen, Pep, Anastasia, Leo, Joseph, Catarina, Victoria, y entonces donde Zlatan es amigo de Dominica, Teófilo, Victoria, Catarina y Anastasia, Pep solo es amigo de Arjen es amigo, bueno, y así, de acuerdo a lo que tenemos aquí, Leo solo es amigo de Joseph, y así, ¿sí? Entonces, ese sería, digamos, un posible escenario, que ya lo había mencionado anteriormente, de relaciones de amistad, que se podrían representar como un grafo. Tenemos también que, por ejemplo, pensemos en las rutas de nuestro sistema de transporte masivo. Uno podría pensar en una posible representación que los nodos del grafo son las estaciones y que las conexiones entre las estaciones lo que nos dicen es que hay una conexión, hay alguna ruta que conecta directamente las estaciones sin parar en ninguna otra estación. Uno podría decir que del nodo Universidad hay una conexión con el nodo Univalle, del nodo Univalle hay una conexión con el nodo Vitrera, pero como hay algunas rutas que van de universidades a Vitrera directamente,
entonces hay una arista que conecta universidades con Buitrera. Entonces, por ejemplo, que está Buitrera con Capri, que está Capri con Pampa Linda con Plaza de Toros, y así. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, como aquí solo estamos representando las estaciones, uno podría decir que de la estación Universidades a la estación Calipso hay una arista, hay un bus que va desde Universidades hasta Calipso, ¿sí? Y que de Calipso a Menga también hay una conexión y así. Entonces, este sería un ejemplo del mundo real donde digamos que podríamos entender la información que está allí como un grafo. En este caso también sería un grafo no dirigido, ¿sí? Tenemos por acá otro ejemplo. Entonces pensemos, por ejemplo, una especie de red. Entonces piensen, por ejemplo, un plano cartesiano y piensen, por ejemplo, que los nodos que tenemos en este plano cartesiano se refieren a posiciones, por ejemplo, de ciudades. Entonces, cada puntico es una ciudad y obviamente sus coordenadas determinan su ubicación. Y entonces las aristas, a cada puntico va a ser un nodo en el grafo y las aristas van a representar, por ejemplo, la existencia de una carretera entre esas dos ciudades. Entonces, básicamente tendríamos este punto conectado con este punto y así. Entonces, esa sería una posible interpretación. Otra posible interpretación podría ser que estos punticos se refieren a torres eléctricas y entonces que las conexiones entre dos puntos se refieren a que existe cableado entre una torre, directamente entre una torre y otra. Y así, o sea, hay diferentes interpretaciones de eso, pero observen que aquí no hay una, digamos que no se está asociando a priori cada nodo con una letra o con un número, sino más bien en este caso con una posición en un plano cartesiano. Entonces también es posible en un grafo, o sea, esto que tenemos aquí sería un grafo donde los nodos son esencialmente puntos en el plano. ¿Listo? Un cuarto ejemplo, y este ejemplo, pues, cuando escribí este documento, pues me estaba viendo, eso fue a mitad de este año, cuando estaba en auge Dark, y entonces, pues, un árbol genealógico, solo que aquí tendríamos el árbol, digamos, una porción del enredado árbol genealógico que se tenía en esa serie. Entonces, los nodos de grafo serían las personas que, en este caso, algunas de las personas que aparecían en esa serie, Marta, Jonas. Aquí coloqué el labio para referirme al hijo de Marta y Jonas, que nunca dicen cuál es el nombre. Yo le coloqué el que tenía el labio extraño, ¿sí? Está Agnes, está Tronte, está Jana, Ulrich, Mats, Catarina, bueno, y bla, bla, bla. Y entonces aquí, pues, esencialmente las aristas representarían digamos, aquí se podría interpretar, digamos, no recuerdo por qué no lo incluí gráficamente, pero uno podría interpretar la dirección, uno podría decir que la arista siempre va del padre o la madre a su hijo, entonces uno podría decir que Marta es la mamá de Labio, Jonas también es el papá de Labio, Agnes es la mamá de Tronte, Labio es el papá de Tronte, Jana es la mamá de Ulrich, Jana es la mamá de Max, y así. Tronte es el papá de Mats y así. Entonces, las aristas, la dirección en este caso, pues indicaría quién es el padre de quién. Y obviamente, entre las cosas enredadas que se tienen en Dark, se tiene que Mikkel, pues es el padre de Jonas. Y obviamente, aquí se ve que pues, obviamente lo enredado, que Jonas es el padre de Labio, Labio es el padre de Tronte, Tronte el padre de Ulrich y Ulrich el padre de Mikkel. Entonces, en lo enredado que es Dark, pues tendríamos que Mikkel es el padre de su propio tatarabuelo o alguna cosa así. Entonces, esta sería otra posible escenario cuando hablamos de árboles genealógicos, aunque sea el árbol enredado de Dark, de cómo podemos ver grafos en algunos escenarios del mundo real. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe, ninguna. No, profe. No. Listo, entonces, pues ya digamos que en este punto, pues ya, digamos, lo siguiente que tendríamos que ver es ya la representación computacional de los grafos. Sin embargo, pues eso nos tomaría
bastante tiempo. Entonces, digamos, por el día de hoy, pues prefiero que dejemos así. Digamos que espero que pues todos se lleven una buena idea de lo que matemáticamente son los grafos, de los grafos dirigidos, grafos no dirigidos, grafos con peso, de digamos, estos escenarios del mundo real que se representan de una manera más adecuada a través de grafos, o sea, que claramente describen grafos, ¿sí? Y digamos que hayan hecho una idea, pues, de qué trata todo esto de grafos. Entonces, ya en una futura sesión, ya el próximo año, porque ya en lo que resta del año, pues, porque, pues, considerando que ya mañana es Navidad y todo esto, entonces todos seguramente van a estar en sus celebraciones y cosas así, pues me pareció que no era conveniente colocar reunión la siguiente semana. Entonces ya la siguiente reunión la tendremos pues ya en los primeros días de enero. Entonces ya en ese momento continuaremos. Este video, si todo salió bien, digamos, esto quedó grabado, entonces luego les envío el enlace del video por si lo quieren consultar. También les voy a enviar este documento para que ustedes lo revisen, lo que continúa, que es lo que explicaremos, lo que veremos en la siguiente estructura, en la siguiente sesión, perdón. Y también a través de Discord les iré indicando material sugerido para que ustedes vayan revisando. Recuerden que la intención del espacio del semillero, pues es un espacio de actividad de ambos lados, o sea, están las sesiones así tipo clase, como ha sido la sesión del día de hoy, pero también es importante que ustedes le saquen un tiempito a las diferentes actividades sugeridas. Entonces, por lo pronto, una vez envíe digamos, este documento, pues sería revisar el resto del documento, tratar de entender lo que hay allí. Si tienen alguna pregunta, pues contarme yo trataré de estar pendiente, ¿sí? Y luego les iré indicando como más actividades sugeridas, ¿sí? Más material para revisar. Entonces, digamos que eso sería por lo pronto lo que dejaría como, bueno, lo que quedaríamos para ahorita para la sesión ya de los primeros días de enero. Entonces, pues ya con esto, como les decía, culminaríamos la sesión del día de hoy. Listo, entonces, pues espero que lo que vimos el día de hoy pues haya sido claro para todos en general. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en escribirme por Discord, ya sea a través de los mensajes directos y públicos o a través de mensajes privados, si así lo prefieren. También tratar de estar pendientes del material que enviaré por allí y que incluirá entonces el video de la sesión del día de hoy. Y pues les agradezco a todos por la asistencia y por la atención. Les deseo a todos pues un feliz resto de noche y feliz Navidad y feliz año, que la pasen muy bien con sus familias en estos días, traten de descansar y también de por allí en algún espaciocito sacarle tiempo para revisar algo del material que les iré enviando. Entonces, gracias a todos. Gracias a ti, profe. Muchas gracias. Muchas gracias.